Noticentro 1, CMI. Tragedia en mina de carbón en Cundinamarca. 11 fallecidos. Bomberos y equipos de rescate buscan salvar vidas de mineros atrapados. Imputación a policías por fuga de alias Matamba. ¿Quién dio la orden? ¿Cuál es el ABC de la reforma pensional? Proyecto buscará más consenso. Gobierno demanda por estafa a la compañía Vivair. Capturan a alias Chatarra, cabecilla del Clan de Oriente. Marcha de mineros en el Bajo Cauca antioqueño. Otro feminicidio en Antioquia. Mujer asesinada por su pareja. Transmilenio y SITP, focos de acoso sexual. Intento de linchamiento por caso de abuso en El Mío, en Cali. Con Bianca Gambino. Noticia en desarrollo en CMI. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Una tragedia dejó la explosión en un complejo minero en Sutatausa, Cundinamarca. 11 mineros murieron y varios trabajadores siguen atrapados. Organismos de rescate trabajan en la búsqueda para salvar la vida de los mineros. Stig Luengas, ¿qué provocó la explosión y cuál es la situación? Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca y televidentes. Pues la explosión habría sido causada por una acumulación de gases en una de las 5 minas implicadas. Un trágico saldo: 11 mineros muertos y al menos 10 atrapados. Permanecen atrapados al menos 10 mineros en Sutatausa, Cundinamarca. La emergencia se presentó ayer a las 8:15 de la noche, donde una explosión en al menos 5 minas de carbón dejó como saldo negativo 11 personas muertas. Exactamente en la vereda El Cajón, en donde de manera inmediata se hace la activación de todos los organismos de primera respuesta. Al llegar al sitio, se establece que se trata de una explosión que genera afectación de aproximadamente 5 minas. En el momento de la explosión había en las minas al menos 30 personas. El presidente Gustavo Petro se pronunció por su cuenta de Twitter. Una lamentable tragedia lo sucedido en la mina de Sutatausa, donde fallecieron 11 personas. Estamos haciendo todos los esfuerzos con la gobernación de Cundinamarca para rescatar con vida a las personas atrapadas. Un abrazo de solidaridad a las víctimas y a sus familiares. A esta hora continúa la búsqueda por parte de gestión del riesgo de los bomberos y de autoridades locales y nacionales, con el fin de rescatar con vida a los 10 mineros. Todos los equipos de Agencia Nacional de Minería, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y Unidad Departamental de Riesgo siguen en la tarea de rescate en el municipio. Aunque la explosión fue inicialmente en una de las 5 minas, esta repercutió en otras como la del Hoyo, el Lucero y la Esperanza. Una crítica situación que se presenta en Sutatausa, Cundinamarca. Ya son 16 horas donde las autoridades como la Cruz Roja y los bomberos intentan rescatar con vida a 10 mineros que continúan en este momento atrapados. Hablamos a esta hora, siendo las 12:03 de la tarde, de otra importante noticia y tiene que ver lo que está ocurriendo en el Meta, específicamente en Mesetas, pues se ha denunciado un desplazamiento masivo de al menos 200 familias pertenecientes a un espacio territorial de capacitación y reincorporación. Lo que se ha dicho es que de allí han tenido que salir estas 200 familias con 86 mujeres y al menos 80 niños. Este espacio de reincorporados es conocido como Mariana Páez. Han hecho un llamado internacional desde el Partido Comunes a la ONU y a la comunidad internacional para que se preste atención inmediata a esta situación tan difícil por la que atraviesan en este momento los firmantes y las firmantes de paz. La paz total no existirá si los y las firmantes de los sueños de paz somos violentados. La situación cada día es más crítica. Van en aumento las muertes de excombatientes. Van 350 personas firmantes de acuerdo asesinados, 21 desaparecidos, más de 50 amenazas y tentativas de homicidio. Entonces las cifras son graves y la misma Corte Constitucional dio un estado de cosas inconstitucional por la falta de implementación del acuerdo de paz.
Hoy justamente fue asesinado un excombatiente firmante del acuerdo de paz identificado como Wilson Sarria Llanos, sería el número 3 de este año. También hablamos del asesinato de un líder social, quien fue ultimado por sicarios que lo persiguieron cuando este iba en su motocicleta por el municipio de Riohacha en La Guajira. Se ha dicho desde la Defensoría del Pueblo que este líder social, defensor de los derechos humanos, hacía parte también de este grupo de la Defensoría del Pueblo. Cifras muy preocupantes, pues este año ya han sido asesinados 26 líderes sociales y desde la firma del acuerdo de paz serían 1.435. Con esta información me despido. Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. Frente a la emergencia en la mina de carbón, el equipo del Ministerio de Minas y Energía dispuso un equipo que ya está en la zona. Lina María Sandoval con la información. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Equipos del Ministerio de Minas y Energía y también de la Agencia Nacional de Minería están al frente de la situación en Sutatausa, Cundinamarca, según la ministra Irene Vélez, quien le entregó un balance de lo ocurrido en la noche de ayer a Noticentro 1 CMI. El día de ayer, 14 de marzo, en horas de la noche. En ese momento, por una explosión que hubo de concentración de gas metano que suele pasar en las minas de carbón, quedaron atrapados un número de mineros. Ayer mismo 5 de los mineros que estaban trabajando en esa jornada de la noche lograron salir por su propia cuenta. Sabemos en este momento que hay 11 mineros que se han reportado como fallecidos y se calcula que hay 10 mineros más que están en proceso de rescate. En este momento tenemos a las autoridades mineras, tanto de la Agencia Nacional de Minería como del Ministerio de Minas y de los bomberos de Cundinamarca presentes en la zona. Señala la ministra Irene Vélez que de acuerdo al informe que se tiene al momento, esta emergencia se produjo por una concentración de gas metano. El informe que tenemos en este momento es que fue una concentración de gas metano y ese gas metano cuando se acumula es altamente inflamable. Entonces estalló e hizo colapsar 3 o 4 de los túneles mineros de las 8 bocaminas que tiene este único título. Es un título, 8 bocaminas de las cuales se cree que colapsaron 3 o 4. Estamos todavía pues en el proceso de despejar y en primer lugar liberar ese gas metano para poder hacer el rescate de los que están todavía bajo suelo. La ministra Irene Vélez envió un mensaje de solidaridad, dice que lamenta este accidente y expresa toda su solidaridad y apoyo a las familias mineras. Es por ahora la información. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. La Fiscalía le formulará cargos a un capitán activo de la policía y a alias El Caballista por ayudar a ejecutar el plan de fuga del narcotraficante alias Matamba. ¿Qué detalles se conocen de la investigación? César Melo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues se abre un nuevo capítulo en la fuga del narcotraficante alias Matamba, quien recordemos se fugó de la cárcel La Picota de Bogotá en una cinematográfica fuga en la que al parecer participaron funcionarios del IMPEC y ahora lo que se conoce es que también la policía estaría implicada. Precisamente en las últimas horas fue detenido un integrante de la policía adscrito al Gaula, quien habría sido la persona que facilitó toda la logística para que alias Matamba saliera de la cárcel y lograra un desplazamiento. También fue detenido alias El Caballista, quien con la ayuda de este funcionario de la policía habría conducido el vehículo, habría sido un vehículo oficial, un vehículo de la policía que habría sido utilizado para trasladar a alias Matamba desde Bogotá al Magdalena Medio para lograr su huida desde Bogotá. Pues recordemos cuando se conoció ese operativo de salida de él de la cárcel, se hizo todo un operativo por parte de la policía para recapturarlo, lo cual no fue posible. Pero recordemos que alias Matamba fue abatido en un operativo policial luego de su fuga. La Fiscalía General de la Nación en su momento señaló que alias Matamba tenía vínculos con varios coroneles y con otros oficiales de la fuerza pública, quienes al parecer le avisaban sobre los operativos que había en su contra antes de ser detenido. Estas dos personas, el policía y alias El Caballista, serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías y tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir y fuga.
fuga de presos. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. Gracias, César. Ya está listo el borrador del proyecto de reforma pensional que será presentado la próxima semana. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Qué contiene el proyecto? Blanca, televidentes, muy buenas tardes. Pues en las últimas horas se fijaron las bases de esta reforma pensional a través de este borrador. Vamos a explicar brevemente lo que significa esta reforma que será llevada al Congreso de la República el próximo 22 de marzo. Lo primero que los televidentes deben tener en cuenta y los cotizantes es que no se modifica la edad de pensión. Para las mujeres seguirá siendo de 57 años y para los hombres de 62 años. También deben tener en cuenta que las mismas semanas se van a cotizar y son mínimo 1.300 semanas. En cuanto en sí a lo que contiene de nuevo esta propuesta de reforma pensional, está primero un bono o una renta básica solidaria para mayores de 65 años en situación de pobreza que no hayan logrado pensionarse, pues recibirán mensualmente 223.000 pesos. Esto como una renta solidaria de pensión, pero también personas mayores de 65 años que no sean beneficiarios del anterior segmento de esta reforma pensional y que hayan cotizado entre 150 y 1.000 semanas en el sistema de pensiones, pues podrán recibir una renta que se fijará a través de una fórmula que definirán desde Colpensiones o desde los fondos privados de pensión. Sigue uno de los puntos más interesantes y en los que la mesa ha estado muy de acuerdo, y es lo que llaman ellos el pilar contributivo, y es que ya Colpensiones y los fondos privados no van a competir, van a trabajar mancomunadamente. Mire, la cotización de hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes serán administradas por Colpensiones, y las cotizaciones que superen ese valor, precisamente los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, irán a los fondos privados de pensión. ¿Cómo van a trabajar aquí mancomunadamente? Y le explico a través de un ejemplo. Si usted se gana 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cotización de los 3 primeros salarios irá precisamente a Colpensiones. Y la otra parte, es decir, el salario que sobra, irá precisamente a los fondos privados. Sin embargo, van a entregar una pensión unificada cuando usted ya haya cumplido con todos los requisitos. Pero bueno, también en medio de esta reforma hablamos de un ahorro individual. Ahorita se puede hacer un ahorro individual adicional a través de bancos o de fondos privados. Colpensiones tendrá capacidades y será fortalecida para que también reciba este ahorro individual. Y un beneficio para las mujeres del que ya había hablado la ministra de Trabajo. Si usted es mujer madre y tiene más de 57 años o 57 años y le faltan algunas semanas para pensionarse, pues por cada hijo a usted le van a sumar una semana a su sistema de cotización. Es decir, este beneficio va hasta los 3 hijos, es decir que si usted tiene 3 hijos, tiene 150 semanas que le van a ayudar a llegar más rápido a esas 1.300 semanas mínimas para poder lograr pensionarse. Pero algo importante es la transición. El régimen de transición, y aquí muchas personas han tenido inquietudes. Pues mire, los cotizantes que lleven más de 1.000 semanas cotizadas en el sistema, no se preocupen, porque esta nueva ley, de ser aprobada, no lo afectaría, pues se mantienen las condiciones del actual sistema que están reglamentadas en la Ley 100 de 1993. Además, en este proceso de transición, las personas que tengan 1.000 semanas cotizadas y estén a menos de 10 años de pensionarse, pues tendrán 2 años si ellos deciden o no cambiarse de un régimen a otro. Otras disposiciones que contiene este borrador de reforma pensional es que hay una pensión anticipada para mayores de 65 años que tengan al menos 1.000 semanas cotizadas. Y otra que también es importante que deberían saber es que los regímenes especiales no serán modificados. ¿Cuáles son? Los de docentes o de integrantes que estén en la fuerza pública. Ahora cambiamos de tema, vamos a otra noticia que se desarrolló en los últimos minutos, y el ministro de Transporte, en cabeza del Ministerio de Transporte, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Viva Air por los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y ofrecimiento engañoso de productos y servicios, esto debido a la contingencia que se presentó hace pocos días. Que la aerolínea recaudó antes del cese de las operaciones ocurrido el 27 de febrero una suma que asciende preliminarmente a los 272.000 millones de pesos, algo más de $250 millones de pesos.
por concepto de la venta de tiquetes aéreos, tiqueteras o cuponeras y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes. Que la aerolínea Paz Colombia Viva mantuvo abiertos sus canales comerciales para la venta de sus servicios hasta unas horas, quizá minutos, antes del cierre de las operaciones. El ministro de Transporte también agregó que la aerolínea Viva Air no avisó anticipadamente a sus usuarios, a quienes ya tenían reservas confirmadas, sobre el cese de operaciones, lo que haría aún más engañoso este procedimiento y por lo que hoy se está interponiendo esta denuncia. Nosotros estaremos atentos a cuál es el desarrollo o el desenlace decidido por la Fiscalía General de la Nación ante esta aerolínea, que también está esperando una respuesta por parte del Aerocivil para saber si pueden o no integrarse con Avianca. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Gracias, Luisa. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó la captura de alias Chatarra, uno de los hombres más buscados del grupo armado El Clan del Oriente, señalado de sitiar a 2 poblaciones del oriente antioqueño en febrero de este año. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información en directo en las afueras de la gobernación de Antioquia. Aquí los altos mandos militares acaban de confirmar la captura en Samaná, Caldas, de este hombre, quien fue encontrado y sorprendido en un cambuche con apariencia de basurero. Aquí los detalles. Alias Chatarra fue ubicado en un megaoperativo en la vereda La Gallera de Samaná, Caldas. El ejército reveló que el segundo cabecilla del Clan del Oriente, que sembró el terror en Argelia y Nariño, municipios del oriente antioqueño, estaba escondido entre la maleza y bajo condiciones inhabitables. Las condiciones en las que se encontraba alias Chatarra, unas condiciones bastante paupérrimas, dentro del bosque, básicamente, en una estructura o bajo unas condiciones habitables bastante deficientes. El secretario de Seguridad de Antioquia, Oswaldo Zapata, confirmó que no van a descansar hasta capturar a los demás cabecillas que hoy dominan bajo el terror esta población. Recordemos que en el mes de febrero, los días 13 y 14, tuvimos un desafortunado confinamiento producto del amedrentamiento, del constreñimiento, de la amenaza que por redes sociales circularon atribuidas a este grupo delictivo organizado, llamando al sector comercio, a los transportadores y a los habitantes a que suspendieran sus actividades. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, también reconoció el trabajo de las autoridades y advirtió que siguen los operativos en contra de esta estructura. Día número 14 del paro minero en Antioquia. El comité organizador volvió a las calles y en este momento se confirman 2 grandes movilizaciones en las que se espera recibir alrededor de 3.000 personas. La primera salió desde el municipio de Valdivia, recorre la vía que comunica Medellín con la costa atlántica y llegará hacia el municipio de Caucasia. La segunda salió desde Tarazá y también llegará hacia este municipio de la subregión antioqueña. Y mucha atención porque tenemos información de última hora. La personería del municipio del Bagre acaba de confirmar el primer desplazamiento forzado del año. Ocurre en este momento en el sector Montefrío, en los límites de Segovia y Remedios. Alrededor de 15 familias se encuentran desplazándose hacia este municipio, pero por la difícil situación se encuentran en el corregimiento de Puerto López y se hace desde ya el llamado a los organismos internacionales. Y terminamos con noticias del departamento de Antioquia. Lamentablemente ya son 18 mujeres asesinadas. El último caso ocurrió en el municipio de Caldas. Jessica Alejandra Escobar fue hallada en la habitación de un hotel en Caldas, Antioquia. Su cuerpo, según la investigación, estaba envuelto en cobijas y con varias lesiones de arma blanca. En el cuarto también fue sorprendido un hombre de 37 años, quien al parecer es la pareja de la víctima. En el lugar de los hechos también se encuentra la pareja sentimental, quien se le lee los derechos del capturado y se lo pone a la autoridad competente. En el lugar de los hechos se encuentran varios elementos probatorios para esclarecimiento del hecho. Según la investigación, el presunto responsable también sufrió una lesión en el cuello ocasionada en una aparente riña con su pareja antes del crimen. El cuerpo de la víctima permanece en medicina legal. Este año 18 mujeres han sido asesinadas en Antioquia.
Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Gracias, Hernán. Al regresar a Noticentro 1, CMI, Transmilenio y SITP, los sitios donde más se acosan a las mujeres. Seguimos en Noticentro 1 CMI con más de 900 delitos sexuales en la capital. Transmilenio y SITP son los dos principales lugares donde las mujeres son víctimas de acoso. Angélica Arango con la información. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Así es, los delitos relacionados con abuso sexual y cualquier violencia que está generada hacia las mujeres siguen en aumento en Bogotá. A pesar de las campañas de prevención, las denuncias se siguen presentando aquí en el sistema masivo de transporte. Siguen las denuncias por acoso sexual en Bogotá. En los últimos días se han dado a conocer situaciones en las que las mujeres han sido víctimas de este flagelo que sigue en aumento. En lo corrido de este 2023 se han presentado 945 casos. Esa es la humillación con la que cargamos las mujeres, porque culturalmente nos han dicho que así es la vida, que los hombres son así. No, así no es la vida y no todos los hombres son así. Y muchos hombres como Javier, ¿me recuerda su nombre, usted? Como don Francisco, la inmensa mayoría de los hombres saben que respetar a las mujeres es respetarse a sí mismo, es proteger a sus madres, a sus hermanas, a sus tías, a sus primas, a sus hijas. ¿Y qué padre no quiere proteger a sus hijas? A pesar de las campañas de prevención, incluso de la fuerza disponible que está en el sistema, los casos no cesan. Hemos tenido en este año ya 43 casos de denuncias que nos han permitido judicializar a los infractores, acosadores que han hecho que las mujeres puedan tener esta denuncia y nos permitan a nosotros tener el resultado que hemos querido, que es que a más denuncias, mayores capturas, para que cada vez más los acosadores lo piensen dos veces antes de seguir haciendo sus actividades. Ningún hecho de acoso y abuso sexual en el sistema masivo debe ser aceptado. Según la última encuesta, 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras dentro del sistema. En otras noticias se conoció un video donde un conductor de SITP golpeaba a un pasajero. ¿Qué dicen las autoridades sobre esta violencia desmedida? Por redes sociales se conoció un video en donde se registró el momento de agresión de un operador del componente zonal del concesionario Gran Américas Usme a un ciudadano al interior de un bus del sistema masivo de transporte SITP. En el video se ve como el conductor golpea en múltiples oportunidades a un hombre de contextura delgada. La administración se refirió al respecto. Un caso de violencia que se nos presentó entre dos hombres. Por eso mismo lo que hicimos fue ya sacar a la persona de la operación y empezar el debido proceso, a escuchar las versiones de cada uno y tomar las acciones respectivas como lo hacemos con cada uno de los casos que se presentan dentro del sistema Transmilenio. Entonces, en este momento ya tomamos la acción de apartarlo de la operación y empezamos el debido proceso para encontrar el resultado, quién tuvo la culpa y qué acciones hay que tomar al respecto. En este momento, las autoridades se encuentran verificando las cámaras de seguridad para establecer lo ocurrido y continuar con el proceso de suspensión de este operador. Bianca y televidentes, desde el occidente de Bogotá me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. Fue capturado un hombre que al parecer habría mostrado sus partes íntimas a una menor de edad cuando viajaban en el Mío. La adolescente pidió ayuda de la comunidad y por poco linchan al acusado. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué cargos deberá enfrentar esta persona? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Esta persona deberá enfrentar cargos por el presunto delito de abuso sexual con menores de edad. Como usted lo indicaba, se salvó de que los otros usuarios del sistema Mío lo lincharan al evidenciar este caso. Por Dios que yo no estaba haciendo nada. Me extraña, papi. Papi, por Dios, yo no me acerqué. Pero
Así fue como varios usuarios del MIO increparon a un hombre que al parecer habría mostrado sus genitales a un adolescente cuando viajaba junto a un padre en un bus del sistema MIO. Algunos pasajeros, al percatarse de lo ocurrido, intentaron lincharlo, pero este se aferró en el vehículo de servicio público hasta su detención por parte de la policía. Luego fue conducido a una estación en medio de gritos de mujeres. Se nos presenta un caso en donde un ciudadano presuntamente estaba mostrando sus partes íntimas en una de las terminales de transporte masivo MIO a una adolescente de 17 años. Es ahí donde el adolescente se percata, avisa a la ciudadanía, quien pretendía acoger la justicia por sus propias manos, y de manera inmediata llega a la patrulla del MIO y hace la captura en flagrancia de este ciudadano. El capturado será judicializado por el presunto delito de abuso sexual con menor de edad. En otra noticia, se presentó un aberrante caso de abuso sexual con menor de edad. Un padrastro y un abuelo accedían carnalmente de una niña de 9 años con la complicidad de su mamá. Los tres fueron capturados por la policía. Las autoridades descubrieron que una niña de 9 años será abusada sexualmente en su casa del barrio Siloé de Cali por su abuelo y padrastro con la complicidad de la madre. Lo más aberrante es que se grababan y luego vendían el contenido como pornografía infantil. Acondicionaron una habitación en la misma casa, la misma mamá acondicionó la habitación, la cual es obviamente un color rosado, de un color obviamente como de niña, y a esta niña la aplicaban somníferos para poderla acceder sexualmente. Los días lunes y jueves hacían esos contenidos sexuales donde en la misma presencia de la mamá, el abuelo y el padrastro de la niña la accedían carnalmente, y estos videos los subían hacían contenido y lo enviaban a nivel internacional. Durante la investigación se descubrió un diario donde la niña contaba los vejámenes que soportaba desde que tenía tan solo 7 años. De que la niña durante los 2 años ella dejó documentado todo lo que le estaba pasando. Tenía unas líneas y hacía unos relatos, obviamente donde se evidencia claramente la afectación grave que tenía ella en su salud mental. Entonces sí, eso obviamente está bajo material probatorio que tiene la Fiscalía, con el fin de que estas personas sean sancionadas ejemplarizantemente por estos actos tan lamentables que ocurrieron en la ciudad de Cali. Los 3 capturados deberán responder por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años y en su poder les fueron hallados varios celulares donde tenían los videos listos para su comercialización ilícita. La niña permanece bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se presume que estas 3 personas tenían ingresos por cerca de 5 millones de pesos, producto de la comercialización de la pornografía infantil. Finalizamos con una alerta que hay en el municipio de Tuluá por parte de los organismos de socorro. En los videos que ustedes observan en pantalla se evidencia la creciente del río Tuluá a su paso por la zona urbana. Los organismos de socorro y autoridades recomiendan a la comunidad estar también en alerta y evitar ingresar al afluente, alejarse de las zonas de la orilla para evitar cualquier tragedia y también estar atentos a cualquier tipo de llamado de evacuación que realicen los mismos organismos de socorro. Seguiremos atentos a esta información. Es por ahora todo desde la capital del Valle del Cauca. Hasta hoy nos vimos. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Ay, Sebastián, lo vamos a extrañar. Muchos éxitos en los nuevos caminos. 2 muertos y 6 heridos dejaron 2 ataques armados en el municipio de Soledad Atlántico. ¿Qué dicen las autoridades? ¿A qué se atribuyen estos nuevos hechos de violencia? Jorge Castro con la información. Muchas gracias, Bianca. Muy buenas tardes. Lo que ha informado el comando de la policía en el municipio de Soledad es que se trataría de un ajuste de cuentas. El primero ocurrió en el barrio Los Almendros. Hombres armados atacaron a un grupo de personas que se encontraban sentadas en una esquina en una reunión familiar. Varias ráfagas fueron disparadas indiscriminadamente contra quienes estaban en el lugar. Los 2 fallecidos murieron en la clínica Los Almendros, a donde fueron trasladados los heridos. En el día de ayer en el municipio de Soledad ocurrió un hecho donde fallece una persona y 5 personas quedaron heridas. La hipótesis principal fue por un ajuste de cuentas, de los cuales nosotros la policía ofrecemos una recompensa hasta de 10 millones de pesos para dar captura de estas personas. El otro ataque armado ocurrió en el barrio Vista Hermosa, en donde un hombre y una mujer fueron atacados a tiros cuando jugaban cartas en la parte externa de su vivienda.
de este segundo ataque registrado en el barrio Vistahermosa de Soledad. El hombre y la mujer heridos fueron llevados al centro de atención Simón Bolívar. Noticias desde Soledad Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. Y en Bucaramanga, el teatro más antiguo y emblemático de la ciudad, con 130 años de funcionamiento, no aguantó más el olvido y colapsó. En cuestión de minutos, 130 años de historia se derrumbaron ante la mirada impotente de su cuidador y la indiferencia de una región a la que divirtió y acogió con lo mejor de la música, el arte y la cultura. No aguantó más el olvido, no aguantó más la desidia, no aguantó más el paso del tiempo sobre una infraestructura tan delicada como es la Tapia Pisada, como es la Caña Brava. Pues era lógico que el paso del tiempo hizo su trabajo. Además de haber sido el hospital en la Guerra de los 1000 días, la pista de patinaje, de circo, teatro, lucha libre, danza, títeres, cine y conciertos, el Teatro Peralta también fue el templo del heavy metal y mucho más. Aquí se proyectó el primer corto de cine mudo en la historia cinematográfica del país. Este fue el lugar. Por aquí transitaron las primeras compañías de teatro que venían por Venezuela, pasaban por acá, iban a Bogotá, iban a Medellín, salían. Para el gobierno departamental, la culpa de su caída la tiene el Nacional. Por mucho tiempo hemos venido solicitando también al ministerio y tratando de que este único coliseo que tenemos aquí de 1880, que tiene unas características especiales, con esos estilos de teatros que solamente hay dos en América Latina y uno está aquí con nuestro Coliseo Peralta. En sus 30 años de funcionamiento, este teatro solo tuvo un mantenimiento hace 30 lustros. Y aunque el municipio de Bucaramanga, junto a la saliente ministra de Cultura, prometieron salvarlo, el invierno se les adelantó, bajando su telón para siempre. Lo más triste, según sus dolientes, es que solo se requerían 25 millones de pesos para salvarlo. La fuerte tormenta invernal que azota con nevadas el noreste de Estados Unidos deja más de 250.000 hogares y empresas sin luz y cientos de vuelos cancelados. Varias partes del noreste de Estados Unidos se ven afectados por una gran tormenta invernal que ha dejado más de 12 centímetros de nieve y dejando sin electricidad a más de 25.000 hogares. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican de 2 a 10 centímetros adicionales de nevadas en partes del norte del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra. El también llamado Nor'easter ha hecho que se cancelen más de 2.000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos y se retrasen más de 6.000 vuelos adicionales, en su mayoría conectados a aeropuertos en el noreste. Varias aerolíneas como Delta, American, United y JetBlue han emitido exenciones de viaje o políticas de cambio de reserva flexibles para los pasajeros cuyos vuelos se vieron afectados por el clima invernal. Cazas británicos y alemanes interceptaron de manera conjunta un avión ruso que volaba cerca del espacio aéreo de Estonia, suceso que suma al incidente que supuso el derribo de un dron militar de Estados Unidos en el Mar Negro tras ser interceptado por 2 cazas rusos. Un segundo incidente en el espacio aéreo internacional europeo con aviones de combate rusos recrudece aún más la tensión geopolítica desatada por la guerra en Ucrania. En esta ocasión, cazas británicos y alemanes interceptaron de manera conjunta un avión ruso dedicado al reabastecimiento en vuelo que se encontraba operando cerca del espacio aéreo de Estonia. En la maniobra, que transcurrió sin más incidentes, los cazas escoltaron la aeronave después de que ésta no respondió las comunicaciones de control de tráfico aéreo. Posteriormente, procedieron a la escolta de un segundo avión, en este caso de tipo comercial, que también volaba cerca de esta zona. Según el Ministerio de Defensa británico, estas operaciones son de rutina y se dan bajo el paraguas de la OTAN en un momento de tensión por el desarrollo del conflicto en Ucrania, suceso que se suma al incidente que supuso el derribo de un dron militar de Estados Unidos en el Mar Negro tras ser interceptado por 2 cazas rusos. Credit Suisse se desploma luego de que su inversor saudita descartara inyectarle más fondos. Las acciones del poderoso banco suizo cayeron más de un 20% a un mínimo histórico después de que su mayor accionista no proporcionara más fondos para el asediado prestamista. El presidente del Banco Nacional Saudita dijo que no aumentaría su participación en el prestamista suizo.
Irán vivió unas nuevas protestas durante la milenaria Fiesta del Fuego, previa al Año Nuevo Persa, en las que las mujeres gritaron una vez más mujer, vida, libertad, y se pidió el fin de la República Islámica. La fiesta Charshambeh Suri tiene raíces zoroástricas y los iraníes lo celebran saltando y bailando alrededor de hogueras para atraer la buena fortuna en el Año Nuevo Persa, que comienza el 21 de marzo. Algunas mujeres lanzaron sus velos al fuego. Estas nuevas muestras de descontento social sucedieron tras el llamamiento de activistas para salir de nuevo a las calles y revivir unas protestas que han ido desapareciendo a raíz de una represión que ha causado casi 500 muertos y por las que han sido ahorcados 4 manifestantes. El ciclón Freddy, que azotó el sur de África, deja hasta el momento 225 personas muertas en Malawi y Mozambique. La Dirección de Desastres de Malawi informó que más de 190.000 personas quedaron desplazadas en el sur del país y allí el gobierno decretó el estado de desastre. Este ciclón tropical es una de las tormentas más fuertes jamás registradas en el hemisferio sur. La NASA y el Departamento de Energía de Estados Unidos están trabajando en desarrollar un poderoso telescopio que será instalado en el lado más lejano de la Luna. El telescopio tiene el propósito de observar las edades oscuras del universo visible, una era previamente no observada en nuestra historia cósmica. Estos estudios proporcionarán nuevos conocimientos sobre la formación y la evolución del universo. El proyecto espera hacerse realidad a finales de 2025. Noticia en desarrollo en CMI. Vamos en directo a Sutatausa, Cundinamarca, donde se encuentra William Parra con los detalles de la tragedia que ocurrió con la explosión del complejo minero. William, adelante. Hola Bianca, ¿qué tal? Estamos justamente aquí en el municipio de Sutatausa, en Cundinamarca, y vamos a hablar con Angie Herrera. Ella, la directora de riesgo del departamento de Cundinamarca, acaba de terminar en estos momentos un puesto de mando unificado, haciendo un balance de lo sucedido aquí en esta tragedia. Angie, buenas tardes, ¿y cuál es el balance que podemos entregar a esta hora? Bueno, en articulación con la Nación, el departamento y el municipio, terminamos un puesto de mando unificado. Tenemos 30 mineros involucrados en toda la tragedia, 9 de ellos, 7 salieron por sus propios medios, 2 de ellos fueron rescatados, 11 desafortunadamente lamentamos que estén fallecidos, 6 de ellos ya fueron rescatados, 5 pues fueron avistados y están en el proceso de rescate de los cuerpos y seguimos con 10 atrapados bajo tierra. ¿Cuántas minas fueron las que resultaron afectadas en todo este complejo? Tenemos un reporte de 9 minas que fueron afectadas, 7 de ellas aún más y son en las que se han llevado las labores de búsqueda. Bueno, Angie, muchas gracias. A esta hora también nos acompaña Álvaro Farfán, jefe de bomberos de Cundinamarca, pues también vamos a hablar con él sobre las labores de rescate que se están haciendo para encontrar a estos 10 trabajadores que aún permanecen pues atrapados en la mina. Capitán Farfán, ¿qué fue pues prácticamente lo que pasó aquí en esta mina? ¿Por qué se vino abajo? Bueno, las hipótesis iniciales hablan al parecer de una acumulación de gases. Hay que tener en cuenta que este ejercicio genera pues obviamente algunos riesgos, y entre ellos también la aglomeración de gases como son monóxido de carbono, gas metano, polvillo de carbón, y que es altamente explosivo. Son las hipótesis iniciales que tenemos, pero que en este momento también están en materia de investigación por los organismos pues del Estado y la Agencia Nacional Minera. Sin embargo, una vez tuvimos conocimiento de la emergencia que se presentaba aproximadamente sobre las 8:15 de la noche, se hace la activación de manera inmediata de todos los organismos de primera respuesta, los cuales se movilizan al sitio y se hace la instalación e implementación del puesto de mando unificado para generar la estrategia de respuesta a esta emergencia. Capitán,
son 10 mineros que permanecen atrapados. ¿Cuáles son las labores de rescate que se están adelantando en este momento? Bueno, por parte del Grupo Especializado de Rescate Minero se están haciendo todo lo que es primero, a organizar el área, limpiar el área, teniendo en cuenta que tenemos gran cantidad de elementos que son altamente tóxicos, venenosos, y esto pues impide que nuestro personal de socorristas puedan ingresar de manera adecuada a este sitio. Una vez se hagan estos procesos de ventilación, se empieza ya a hacer el proceso de búsqueda de estas 10 personas que están atrapadas, y de igual manera se están haciendo la evacuación de las personas que infortunadamente fallecieron. Estamos hablando de 11 víctimas fatales, 6 que ya fueron evacuados y 5 que están en este momento en proceso de recuperación de los cuerpos en estas minas que resultaron afectadas por esta explosión. Bueno, muchas gracias al capitán Álvaro Farfán. Esa es toda la información, Bianca, desde aquí, desde Sutatausa, en esta tragedia que, como decían pues los encargados de atender esta situación, Angie Herrera y Álvaro Farfán, deja 11 mineros fallecidos y 10 que en estos momentos continúan atrapados. Siga usted con más Noticentro 1 CMI. Y hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Caso Cerrado, y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!